Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están todos esta tarde? ¿Cuántos están preocupados por algo y ese algo no les deja tener toda su atención para lo que viene, que es el estudio de la palabra de Dios? Casi siempre hay una cosita por ahí que nos preocupa, nos entretiene y no nos deja tener una paz total, hasta que uno tiene que decirlo en su mente y en su corazón. No lo voy a decir todo completo porque vamos a tener varias citas que vamos a leer al rato, pero vamos a tener que decir a veces estas palabras: quítate de delante de mí. ¿Se acuerdan de ese texto? Bueno, no estamos haciendo un estudio de ese personaje en esta noche. Vamos a tocar varios puntos, pero no es propiamente un estudio acerca de Él, el que trastorna todas las cosas en el mundo. Pero siempre hay un vencedor, y la Biblia nos habla del vencedor eterno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos la certeza de que podemos vencer cualquier cosa que llame nuestra atención y que no esté funcionando bien en nuestras vidas. Olvidé decirles a los hermanos que voy a probar esta vez hablar desde aquí, desde el púlpito, con el propósito de probar cuánto aguanto de pie, pero con el permiso de sentarme si no aguanto. Entonces, se me olvidó decirles a los hermanos, para no pasar por sobre sus leyes. Ya ven que todos tienen sus costumbres de hacer la dirección del programa, ¿no? Algunos ponen 2 oraciones, otros ponen 5 oraciones. Y es bonito cuando cada uno tiene su estilo. Esta tarde quiero decirles que hay temas bíblicos que se pueden dar de vez en cuando, que son muy útiles. Hay temas bíblicos que se pueden dar de vez en cuando, pero los temas sobre la familia, son necesarios constantemente y siempre. Eso no quiere decir que vamos a predicar a cada reunión y si hay 3 predicadores en un culto muy especial, que los 3 hablen de lo mismo. No, pero sí es importante, es esencial la constitución de la familia cristiana. Sencillamente porque Dios formó a la familia. Sencillamente porque Dios creó a la familia. Varón y hembra los creó. Ese sonido que acabo de emitir de estas palabras no le gusta nada a millones de personas en la actualidad. Pero la Biblia lo dice. Y la Biblia es el libro con más autoridad que cualquier otro libro sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gracias a Dios. Entonces, varón y hembra los creó. Y eso se repite en varias partes de la palabra del Señor. Y nos habla la Biblia de la necesidad de fortalecer nuestro hogar, la necesidad de fortalecer nuestro liderazgo varonil, no solo para indicar dónde está la autoridad, sino para mostrar
que hay esa autoridad que proviene de Dios y que el Espíritu Santo es el que da el carácter para ejercer esa autoridad en el hogar. Obediencia en los hijos, fidelidad en la pareja, fidelidad en el matrimonio, tantas otras cosas. Algunas van a salir a relucir en un momento más. Pero quería decir esto, hay temas bíblicos que se pueden dar de vez en cuando, pero los temas sobre la familia son necesarios siempre, siempre será una necesidad. He hablado con personas en algunas ocasiones que me han confesado, no se confesaron, pero me han confesado que en algunos momentos cuando oyen a predicadores en cualquier parte del mundo, incluyéndome, yo puedo caer en eso también, que cuando escuchan a predicadores, ellos se quedan pensando y diciendo, si el hermano supiera mi necesidad, estaría predicando de mi necesidad. Claro, eso es difícil de detectar y por eso es necesario que siempre se ore por los que exponemos la palabra de Dios para tener la guianza, para tener la dirección divina y saber dar en el clavo, de saber dar en el punto mismo de la necesidad latente que haya en la congregación y en nuestra propia vida. Lo que sí les sé decir es que cuando se abre este libro, la palabra del Señor, como es la palabra del Señor y el poder que la caracteriza, vamos a recibir una bendición. Eso sí, se los puedo garantizar de cualquiera de nosotros que tenemos el privilegio de usar este lugar para proclamar la palabra, para compartirla, para señalar el camino, para guiar, para alimentar a la grey. Hablando de esos temas bíblicos, hay un tema que titulé Los enemigos de la familia. Los enemigos de la familia. Esa palabra enemigos no nos gusta mucho. ¿Cuántos? No, mejor no pregunto eso. Iba a preguntar cuántos son enemigos de alguien. Pero ¿cuántos detectamos en la palabra enemigos una necesidad, un problema que tenemos que enfrentar? ¿Ha sentido usted la enemistad de alguien en algún momento dado? ¿Ha sentido esos aguijones de miradas muy especiales? Porque el hombre, el ser humano, está capacitado por la carne y por otras inclinaciones a demostrar su ira con una mirada, con una palabra, con una frase no clara que lanza o con una amenaza abierta. Los enemigos de la familia es el título de este tema. Y vamos a entrar de una vez. A veces damos un poco de vueltas hablando de la enemistad y hablando de cómo son estos enemigos y nos acercamos poco a poco, pero vamos de lleno. ¿Quiénes son los enemigos de la familia? Los que se oponen o lo que se opone, ¿por qué no? Los que se oponen o lo que se opone a que una familia sea feliz, a que una familia esté segura, a que una familia tenga paz. Miren qué bonito esto.
de que una familia tenga armonía en su ambiente, en el hogar, de que haya obediencia en los hijos, de que haya amor en ese pequeño paraíso que se llama la casa, que se llama el hogar, la familia. Entonces, el primer enemigo, el más fuerte de todos los enemigos, y después le sigue uno que vamos a desenmascarar otra vez. El primer enemigo tiene muchos nombres, hebreos, griegos y hasta en español le han puesto algunos nombres. Pero yo estoy predicando de lo que dice la Biblia, entonces estoy usando textos bíblicos. Satanás es su nombre principal. Satanás, Naas, serpiente reluciente, le decían a su nombre en hebreo. Serpiente reluciente. Su sensación de desplazamiento por la creación de Adán y Eva, su intento de destruir el primer hogar, los engaños, no moriréis, ¿se acuerdan? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y más de 48 nombres. Ángel de luz, demonio, lucero fue su nombre original, que perdió. Lucero, hijo de la mañana, del amanecer. Era un hombre precioso cuando él era el encargado de las huestes angelicales. Pero cuando él se rebeló contra Dios y dijo, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Y le fue dicho, mas tú derribado eres hasta el abismo. Y en otra ocasión, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto para con Dios. Y fue echado de la presencia del Señor. Desde entonces es el archienemigo de Dios y del cristiano. Él no quiere que tú tengas paz. Él no quiere que tú obedezcas esta guianza, esta guía divina. Él no quiere que tengas una vida victoriosa. Él no quiere que estés aquí en esta tarde. Él no quiso que algunos no estuvieran y esos algunos le obedecieron. Tantos nombres en tantos idiomas. Pero él es el enemigo, yo diría, el enemigo principal. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que vamos a buscarlo. En Apocalipsis capítulo 12. Tengo una Biblia más gruesecita que la de ustedes.
Voy a tardar unos segundos más en llegar, por no decírselos de memoria, para el efecto credibilidad de que estamos leyendo la palabra de Dios y no inventando algún texto. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Doce, 9. ¿Qué dice? Léanlo conmigo, por favor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es uno de las docenas de textos sobre la doctrina de la existencia de un ser angelical caído en los albores de la creación de los ángeles. Y es impactante cuando uno lee, cuando uno va a estudiar el tema sobre Satanás, hay que orar. Yo oré y le pedí al Señor que me guíe en cada cosa que quiero decir de este tema sobre los enemigos de la familia, porque este es el enemigo que encabeza ese cuerpo de enemigos que quieren destruir el matrimonio, que quieren causar confusión en el mundo, que están moviendo cosas para que la gente se aparte de Dios y haga caso omiso a la palabra de Dios y haya toda la inmoralidad que existe actualmente en el mundo y todas las creencias torcidas y todos los caminos equivocados en el campo de la sexualidad y en el campo de la inmoralidad o en el campo de la moralidad, cuando se habla de echar a perder esa moralidad. Se los leo otra vez. 12:9 de Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El principal enemigo de la familia. La Biblia nos habla de cómo fue creado. Veamos un poquito. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Ezequiel en el Antiguo Testamento 28, capítulo 28, versículo 12. Hay algunos cuantos en esta tarde que me van a decir, yo no había oído de esta porción de la Biblia, pero qué bueno que asistió a esta reunión, porque así tenemos la oportunidad con los pasajes que los pastores seleccionamos para dar a explicar y para enseñar. Vienen cosas que no sabíamos y que es parte de nuestra armadura para luchar espiritualmente. Aquí se habla de la creación, de cómo fue la creación de Satanás. Dice en Ezequiel capítulo 28, 12, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, este es otro de sus nombres, y dile, así ha dicho Jehová el Señor,
¿Y cuáles son las dos palabras siguientes de lo que acabo de leer? Tú eras. Qué triste. Tú eras. Esto se refiere a Satanás. Ahorita lo van a comprobar. Pero qué triste es el que pudo haber sido, el que eligió no ser, el que se apartó, el que se rebeló contra las huestes celestiales de nuestro Dios. Y le dice, tú eras, si están ahí todavía, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Qué duro y qué severo es este texto. Perfecto eras. Es como si de nosotros se dijera, todo iba bien contigo, pero el paso que diste, aquel otro paso que diste, echó a perder tu vida. Una decisión equivocada, una ira, un arrebato. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. Es literal. Es un espanto. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hay otros pasajes que no nos va a dar tiempo de leer, pero este era el principal que quería compartirles. Él es el principal enemigo. Y sus armas con que atacan nos llevarían decenas de sermones como este, poder explicarlos. Su sensación de desplazamiento por la creación de Adán y Eva se ve en la Biblia. Su intento de destruir el primer hogar en el huerto del Edén. La frase engañosa, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de este fruto comiereis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso está en Génesis 3:13, en 2 Corintios 11:3
Quiero que busquemos 2 Corintios 11:3, por favor, para que no pierdan esa habilidad de búsqueda, de esgrima bíblico. 2 Corintios 11:3. Dice así. Vamos a empezar desde el 2. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera, ¿qué? Fidelidad a Cristo. Qué tremendo este texto. Déjenme leerlo otra vez. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y pone un ejemplo ahí Pablo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior, dice Pablo, a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, o sea, gratuitamente, sin cobrarles nada. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Qué precioso testimonio. Con estos textos que hemos leído basta para poner aquí en nuestra hoja que el principal enemigo de la familia es Satanás. Los engañó en el huerto del Edén, diciéndoles, no moriréis. Cuando ellos dijeron, dice Dios que el día que comiéramos de este fruto, moriríamos. No moriréis, dice el padre de mentira, se llama en la Biblia también. No moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en Apocalipsis ya vimos que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. Cuando Satanás se manifestó en el huerto del Edén, ¿qué le trajo al primer hogar? ¿Qué es lo que le pudo ofrecer al primer hogar? ¿De qué se contaminó ese primer hogar? Un hogar que formaba el hombre que Dios creó, su compañera que fue formada de una porción de su cuerpo, el primer matrimonio, el primer hogar. Cuando penetra Satanás y cuando ellos no obedecieron, que no se sujetaran a él, Dios los advirtió. Eva fue engañada y compartió con su esposo, el cual fue débil, liderazgo débil.
no se opuso. Él no dijo con un firme no. El mandamiento de Dios fue: no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Pero no se puso en su lugar como líder positivo para defender ese hogar. Y ambos comieron. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Fueron echados del huerto del Edén. Se tuvieron que cubrir porque brotó la vergüenza. Y en ese día entró la desobediencia a sus vidas. Ese día se fueron sacudidos por la sensación que se llama miedo, que todos lo conocemos: temor, miedo, dudas, que causan hasta enfermedades serias, dolor, maldición de la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás el pan hasta que llegues al polvo, pues de polvo fuiste formado y al polvo volverás. Dolor para poder comer, sudor para poder comer el pan, expulsión de la presencia de Dios. Dice: lo sacó Jehová del huerto, echó pues fuera al hombre. El que estaba comandando el huerto del Edén, según algunos teólogos, si existiera y si estuviera y lo pudiéramos conocer, diríamos que es el huerto más hermoso de todo el mundo. Pero lo perdieron. Echó pues fuera al hombre. ¿Qué día tan triste? Yo no puedo imaginarme el color de ese día. Luego vino la rebelión de Caín. ¡Qué desgracia! El primer homicida, hijo de Adán y Eva. El asesinato de Abel. La expulsión de Caín del huerto. Y se cumple anticipadamente Juan 10:10. No lo busquen, se nos hace tarde. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De los textos más hermosos que encontramos en el contenido de lo que se llama el Evangelio escrito, y los que somos evangelistas y hemos hecho labor evangelística o la estamos haciendo en alguna parte del mundo, sabemos lo que significa ese texto cuando estamos hablando acerca de la salvación eterna. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás entró al huerto del Edén para robar la paz, para robar la armonía, para robar la unidad, para robar el amor, el respeto, el cariño, la generosidad, la confianza, la humildad, la santidad, la seguridad. Vean unas cuantas cosas de las que Satanás despojó a Adán y a Eva. ¿Qué sucede en un hogar cuando no hay paz? ¿Qué sucede en una ciudad cuando se acabó la paz? ¿Qué sucede en el mundo entero? ¿Qué va a suceder cuando la paz se pierda por completo y no haya garantías de ninguna especie por tenerla? La paz, la armonía, la unidad, el amor, el respeto, el cariño, la generosidad, la confianza, la humildad, la santidad.
la seguridad. Haga su cuenta y dígame cuántas de estas cosas están en su apogeo en estos días. ¿Podemos decir que este es un mundo donde impera la paz? ¿Podemos decir que este es un mundo ejemplar en armonía? ¿Podemos decir que hay una unidad entre los seres humanos que realmente nos bendice y nos espanta y nos conmociona sabiendo que hay una unidad y un amor especial en el mundo? Al contrario, está lleno de temor. Este es un mundo que quiere matar. Este es un mundo que quiere odiar. Este es un mundo que no perdona. Este es un mundo que duda, que no confía en el Señor. Los deseos de servir a Dios se están perdiendo. Muchos hogares cristianos están dejando de servir al Señor. Están poniendo antes otras cosas que el servicio al Señor. Jóvenes que están siendo llamados por el Espíritu Santo para poder capacitarse y ministrar la palabra del Señor en otras partes, se resisten a ello y realmente prefieren el premio que el mundo da y echan en un cesto de basuras el llamado al Señor. Tenemos que orar, hermanos, porque Dios en este tiempo está llamando obreros a la viña del Señor, pero ya sabemos quién está obstruyendo, quién está tratando de convencer a los que están sintiendo el llamado, que se vayan por otro rumbo, que busquen un nombre, que busquen una cantidad de dinero, o que busquen cierta fama, o que busquen no sé cuántas cosas. Este ser también está ocupado en echar a perder la vida moral de nuestros hijos. Y nosotros, los padres, los abuelos, las autoridades morales, en esa casa de 4 o de 6 paredes u 8 que tenga, no hemos sabido gobernar ese lugar. No hemos sabido distribuirnos en ese hogar. No hemos sabido corregir, poner disciplina. No hemos sabido guiar y hacerles ver a los nuestros, los que están bajo nuestro cuidado, quién es Dios. ¿Qué ha hecho Dios en nosotros? ¿Qué puede hacer Dios en nuestras vidas? Y dejarles expedito el camino para que si ellos quieren servir a Dios, puedan tener nuestra ayuda. El diablo quiere matar, quiere aniquilar los deseos de servir a Dios, la consagración. A él no le gusta que un hermano sea visionario, que diga, formemos otra congregación. Yo estoy dispuesto a dar mi vida para ir a hacer obra en otro lugar. Dios me está llamando. Un joven que esté creciendo, una señorita que anhela ser misionera en el campo donde las almas se están perdiendo. Pero no, hay alguien que está obstruyendo esos deseos, porque él no construye, sino destruye. Y está logrando destruir este mundo. El testimonio de la familia cristiana se está debilitando. ¿Cuántos de los varones que me están escuchando este tema, si el Señor les estuviera llamando para ser misioneros, para ser pastores, para ser maestros de la Biblia, irían?
¿Cuántos? Ahí está la pregunta. Ahí se las dejo. Satanás está tratando de impedir que en la familia haya unidad. Pero, aunque hay problema, hay un texto, entre docenas de textos, hay un texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es todo, hermanos? Ahí está la respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo escribió? Lo dice Dios en su palabra, pero ¿quién fue el instrumento que lo escribió? Pablo. ¿Y Pablo es una persona de respeto para que le creamos? Claro que sí. Además, su palabra no es inspirada por Dios, sino lo que se escribió es de inspiración divina. Pero él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él logró hacer muchísimas cosas en el campo misionero, en el campo evangelístico, en el campo pastoral y en la escritura misma de las Sagradas Escrituras, que él fue un instrumento con 14 epístolas escritas, enriqueció la palabra del Señor. Ya es tarde. Me fui despacio, pero quiero darles un punto más que no va a tardar tanto. ¿Tienen 3 minutos más? Qué bueno, porque pienso multiplicarlos por 5. Satanás es el primero de esos enemigos de la familia. Pero luego sigue una palabra que tiene hasta un sentido familiar. Apatía. No, apatía. No, sino apatía. Ven cómo en la pronunciación misma debe uno tener cuidado. A veces un sobrino dice esa expresión cuando no le dan lo que él cree que merece o cuando le dieron lo que él no cree que merece. Apatía. Pero esa no es nuestra palabra. Apatía viene del griego apatos, que también es graciosa la palabra, pero separada. Apatos. La A es privativa. Apatía. La palabra patos, que se escribe con H intermedia, es pasión. Tener pasión por algo. Sentir en la sangre y en el corazón el deseo de hacer algo. Pasión, sentimiento. Es no apatía, sino patos. Pasión, sentimiento. Pero la palabra apatía quiere decir que no hay patos con H intermedia. Entonces no se refiere a una ave, sino se refiere a una pasión. De modo cuando dice tal persona es apática, no ha hecho lo que se le encomendó, ya tiene meses que se le encomendó y no lo ha hecho. Hay una apatía de por medio. Y en un hogar cristiano, esta es la apatía que echa a perder ese hogar.
No hay lectura bíblica de la palabra de Dios. No hay en ese hogar oración continua. Examínese conforme voy dando la lista. No hay asistencia continua a su congregación, a alabar al Señor, a escuchar su palabra, a capacitarse para servir al Señor. No la hay. Entonces, si no hay lectura bíblica, si no hay oración, si no hay asistencia por el desgano, no hay testificación tampoco, y la gente se queda sin oír el mensaje. Qué triste sería que a esta congregación llegaran, por decir algo, en el mes, llegaran 30 o 40 personas a visitarnos por medio de una invitación de un hermano, y que a esas personas no se les atendiera bien, empezando con el mensaje de la predicación, que no se les explique con claridad el evangelio. ¿Qué pasaría? Su alma peligra, porque no hay una pasión, porque una iglesia no entrega el mensaje que debe entregar. Decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué más sigue? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, no me avergüenzo del evangelio. Él daba el mensaje cada vez que podía. Si era un cojo, él se lo daba. Si era un pedigüeño, él se lo daba el mensaje. Si era un hombre letrado, como él se topó con muchos, aunque lo menospreciaron, él daba el mensaje. Cuando llegó a Atenas y vio aquel altar que decía al Dios no conocido, él se agarró de ahí y les dijo, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese yo vengo predicando. El Dios que hizo los cielos y la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas. Y les predicó el mensaje de la palabra de Dios y se quedaron sin excusa. No podían decir no nos ha hablado. Nadie nos ha hablado, porque el escritor de libros del Nuevo Testamento les habló de la palabra de Dios. La apatía de familias está impidiendo que los muchachos lleguen a conocer al Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios, porque el día que le dije a mis padres, yo tenía 16 años de edad, ya para cumplir los 17, y les dije que me iba a estudiar a un instituto bíblico de capacitación para obreros del Señor y que le había dado mi vida al Señor, cosa que ellos tomaron a bien. Pero si no lo hubieran tomado a bien, yo de todos modos me habría ido, porque el llamado que yo tuve, hablo solo como yo, no estoy hablando por nadie más. El llamado que yo tuve era un llamado sin regreso. No era de que si las cosas salen bien, le sigo, y si no, paro. No, mi decisión estaba dada. Eso fue 1966. ¿Te ha llamado Dios? ¿Está llamando Dios a tu corazón? ¿Te ha tocado la palabra de Dios cuando te habla de la necesidad de salvar a un mundo que se nos muere? Una vez un escritor cristiano escribió un libro que se llamaba así, El mundo se nos muere.
Y le puso así y multiplicó la palabra muere. La puso como 90 o 100 veces en la pasta ¿cómo se llama? La portada principal de su libro. De modo que decía el libro, el mundo se nos muere, 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 muere. Tenía cientos de veces la palabra escrita. Y hablaba de la necesidad de evangelizar. Y con todo respeto, tú podrías decir también cuando ves un enfermo de gravedad, Dios mío, este hombre se nos muere, se nos muere. Y hay una urgencia de que alguien le diga algo acerca de Cristo. Que le narre en 2 minutos la salvación eterna y que le diga cómo orar para recibir al Señor Jesucristo. Como un hombre que estuvo cerca de otro en la cruz del Calvario y que le dijo a Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue todo. Y Cristo le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la apatía no deja que en un hogar haya vidas entregadas al Señor. Necesito terminar aquí. Alguien tiene que tomar la iniciativa en tu casa. La iniciativa de leer la palabra de Dios. La iniciativa de orar. La iniciativa de ofrendar. La iniciativa de dar a uno de los hijos para el Señor. La iniciativa valiente de orar, y es un matrimonio que tiene hijos jóvenes, se vale esta oración. Señor, si es tu voluntad, llama a uno de nuestros hijos a servirte, porque es una honra y una gloria para el Señor. Dale una lección a tus papás. Hay padres que si tú les preguntaras qué opinarían de que su hijo fuera pastor en el futuro o evangelista o misionero en otro país o en el mismo país, ¿cómo lo tomarían? Piénsalo. Pero hay que orar. Rogad al Señor para que envíe obreros a su mies. ¿Se acuerdan de esa porción, hermanos? ¿Qué dice esa porción? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a la multitud, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor que envíe, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Termino. No nos dejemos engañar por Satanás. Él puede causar la apatía más grande que puedas imaginarte y despreocuparte de que no hagas nada en la iglesia y de que no ruegues al Señor que Dios llame uno de tus hijos o de que sus vidas sean consagradas al Señor. Satanás es el principal enemigo de la familia. Termino en 20 segundos. Pero Satanás es un enemigo vencido. Él está derrotado. Él tiene suerte
Y Él tiene éxito con cristianos que son como Él, derrotados también. Pero si nosotros que estamos aquí creemos que Dios es poderoso para levantar obreros, para levantar más hogares cristianos, para levantar jóvenes de esos que están yendo a los campamentos y que están saliendo bien preparaditos para un llamado posterior, que ellos puedan servir al Señor. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Quiero hacer una invitación breve, muy breve. Me gustaría hacerla más amplia, pero ya tomé el tiempo necesario para predicar. Así que quiero hacer una invitación breve pero clara. Me gustaría saber si en esta noche hay alguien. A veces hablamos de jóvenes, casi siempre hablamos de jóvenes, por la frescura de la vida, esos muchachos adolescentes que vienen y jóvenes ya más fuertes que vienen también y que Dios puede usar mucho por su juventud. Pero yo la quiero hacer así. Si hay aquí un varón, si hay aquí una dama, si hay una señorita, si hay un joven, si hay un adolescente, que ha llegado a sentir un llamado interior, no me refiero a esta noche, pero que en su vida ha llegado a sentir un llamado en su corazón de servir un día al Señor y que en esta noche está pidiendo que oremos por él o por ella para que Dios siga tocando su corazón y lo siga guiando por si es de los que Dios está llamando para servirle en su grey, en su viña. Habrá alguien que diga, Señor, hermano, oren por mí. Amén. 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 Gracias a Dios. ¿Quién más? Si el Señor me llama y me da las pruebas de que me está llamando, yo estoy dispuesto a ir y prepararme y hacer la obra del Señor donde Él me guíe. No te preocupes tanto por tu edad. Yo tengo 75 años casi y pienso seguir predicando la palabra de Dios. Si tú tienes 18 años, te envidio en el buen sentido de la palabra. Que tú aproveches la vida que Dios te da para servirle. Como 6 personas levantaron sus manos. Yo quiero orar por ustedes. Ahí donde están, quédese en su lugar. Y mientras yo oro, usted, hermano, que está en su silla, sentado, ore también conmigo por estas personas que levantaron su mano.
Padre bendito, te doy gracias por lo que tú has hecho en estos corazones en esta noche. Te pido que tú guíes sus vidas y que la historia comience aquí, hoy, y no termine los próximos días. Permite que ellos puedan acercarse a los pastores y puedan pedir guía y dirección de cómo capacitarse para servirte. Gracias, Señor, porque nos das la victoria contra los enemigos de la familia y del cristiano. Gracias, Señor, porque el diablo está derrotado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y porque Él no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Porque tú eres nuestro Dios y en ti confiamos. Pido que guardes estas vidas y que los guíes. Y si yo tengo que guiar a uno de ellos, úsame, Señor, para poder guiarlo e instruirlo y orar por él o por ella. Gracias por tu palabra y por este servicio de adoración a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén.